Respiraba fuego, sangre en mi andar, cegado de orgullo, no quise escuchar. Su gloria me hirió y escuché una voz, caí al polvo y el Señor habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia. Hermanas, bienvenidas nuevamente a este su canal, la Carabina de Ambrosio. No, no es cierto. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase, con nuestro seminario de guerra espiritual y bueno, con el tema ahora de liberación, que yo espero que el tema que hayamos tocado ayer haya sido de mucha bendición, que de alguna manera les haya servido, que haya el Señor pues manifestado su gloria, ¿verdad? Y que el Señor pues siga derramando lo que Él tiene para nosotros. Bien, vamos a tomar ahora la segunda clase de este manual de liberación que se llama La autoridad del creyente. Esta es una clase muy bonita, ¿verdad? Así que yo le recomiendo, acuérdese, tener su libreta a un lado para que usted anote, porque lo que vamos hablando, si usted tiene ya el manual y ya lo abrió, usted se va a dar cuenta que no está desarrollado, solamente tiene algunas cosas. ¿Por qué? Lo hice adrede, porque no quería yo escribir como tal, sino simplemente poner la idea para que poderla desarrollar en el momento que estamos hablando, poder utilizar algunos ejemplos y no quedar atascado en algo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar, mire, el objetivo de esta clase es capacitar a cada creyente para que entienda que no es su poder, sino la autoridad delegada de Cristo lo que les permite ministrar liberación. Mire, el ministerio de liberación no está reservado para una élite de expertos o pastores. Aquí me voy a detener en este pequeño punto. Una de las cosas que nosotros tenemos que quitar de la iglesia, de la idea de la iglesia, es pensar que solamente cierto grupo de personas dentro de la iglesia tiene la autoridad o el poder para poder ministrar de parte de Dios. Mire, por muchos años la iglesia ha dependido de héroes. De hecho, desde el Antiguo Testamento usted puede darse cuenta que cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios levantaba siempre a un caudillo, levantaba a un profeta, levantaba a un guerrero, a un rey, a un sacerdote. Dios levantaba a alguien en el cual Dios derramaba su espíritu, ¿verdad? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Simplemente el Espíritu de Dios venía sobre una persona en especial, lo ungía y lo enviaba a una asignación, ¿verdad? Para cumplir un propósito. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto cambió, ya que se cumplió la promesa que dice Joel 2:28. ¿Sí se acuerda cuál es la promesa de Joel 2:28? Amén. ¿Cuál es la promesa? Si alguien se la sabe de memoria, pues dígamela, por favor. Derramaré mi Santo Espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y mis siervas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, fíjense nada más, qué tremendo cambio, ¿verdad? Porque como les comentaba, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas escogidas. Sobre algunos el Espíritu descendía, ¿verdad? Y eran usados para lo que Dios los estaba enviando, cualquiera que fuera su llamado o su asignación. Pero dice que en aquellos días, ¿cuáles son esos días? Estos días. Estos días, el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne. Mire, con este derramamiento del Espíritu sobre toda carne, se rompía la temporada de caudillos y se abría la nueva temporada, ¿verdad? Para la iglesia de Cristo. Porque la Biblia dice que Dios manifiesta su poder, ¿verdad? Y su eterna verdad a través de su iglesia. Ojo,
a través de su iglesia. Ahora, mire, hay muchas congregaciones o muchos pastores, profetas, evangelistas, que todo lo quieren centrar en ellos. Y quiero explicar mi punto, porque no quiero que al rato piensen que yo les estoy enseñando rebeldía. Yo soy el primero que piensa que dentro de la iglesia hay autoridades que Dios ha delegado, ¿verdad? Porque ahora el Espíritu de Dios está sobre de nosotros y a cada uno de nosotros se nos ha dado una asignación diferente de parte de Dios. Entonces yo creo que dentro de la iglesia hay autoridades que Dios mismo ha establecido, a las cuales nosotros tenemos que honrar y obedecer porque la palabra de Dios nos manda, pero también porque nos conviene hacerlo. Entonces no voy a hablar acerca de la autoridad porque es un tema bastante largo que también vamos a llegar a tocar, pero quiero que nosotros entendamos el punto de lo que voy a hablar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, en ese momento se acabó la temporada de los caudillos. Quiere decir que ya no Dios iba a utilizar solamente a una persona, sino que ahora Dios iba a usar a su iglesia para extender su reino. Entonces, el asunto de la unción, del mover del espíritu, el asunto del ministerio, del llamado, no es exclusivo del pastor o de cierto hermano, sino que todos somos llamados por parte de Dios con una asignación. Por eso el Espíritu Santo vino sobre de nosotros para que nosotros cumplamos nuestra asignación. Habrá gente que Dios la llama a estar dentro de la congregación a ministrar. Habrá gente que no va a servir dentro de la congregación, pero que va a servir en otras áreas que son igualmente importantes y que van a edificar la iglesia, ¿verdad? Aunque tú no seas un líder dentro de la casa de Dios, a lo mejor Dios te llamó como un intercesor, o a lo mejor Dios te llamó como una columna financiera, o a lo mejor Dios te llamó con otro don, con otra asignación. A lo mejor tú no vas a ser el evangelista que predique en las naciones, ni el evangelista que se va a parar en un estadio y le va a predicar a las multitudes, pero le vas a poder predicar a tus vecinos, le vas a poder predicar a tu familia. ¿Sí me explico? Porque hay una asignación. Entonces, mire, hay algo que sucede y que pasa dentro de la iglesia, y es que todo lo queremos centrar en la gente que está ahí en la iglesia sirviendo. Entonces, si yo no estoy sirviendo en la iglesia, pero tengo una necesidad, ¿verdad? Porque hay una vecina que tiene un problema, entonces yo vengo, traigo a la vecina y le digo al pastor, a la pastora, ore por ella. Libérela, libérela, porque es su trabajo. No, no, sino que todos nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Para poder ejercer el poder y la autoridad, porque mire, hay una diferencia entre ejercer poder y ejercer autoridad, y eso es lo que vamos a dialogar el día de hoy en nuestro tema de liberación. Entonces, el ministerio de liberación como tal, ¿verdad? No está reservado para una élite de expertos o pastores. Aunque usted se capacite y tome todos los cursos y tome todas las unciones y ore por usted, Carlos Anacondia, y ore por... eso no le hace a usted más especial que a los demás. Le hace a usted una persona capacitada para poder ejercer un ministerio que es de todos. Recuerde que el día de ayer, precisamente ayer hablábamos acerca, ¿verdad?, del ministerio primario de Jesús. Jesús vino a predicar el evangelio, pero también vino a libertar a los cautivos. Por lo tanto, el ministerio de Jesús pasó a nosotros y nosotros somos llamados a predicar el evangelio, pero también somos llamados a libertar a los cautivos. Cada uno de los hijos de Dios, cada un cristiano, cada evangélico, cada persona que acepta a Jesús y que ha sido marcada por el Espíritu Santo, tiene esta asignación sobre de su vida: predicar el evangelio y libertar a los cautivos y sanar a los enfermos. Porque es la voluntad de Dios que por medio de su iglesia, no por medio de su pastor, no por medio de su ministro, sino por medio de su iglesia, dar a conocer
el poder y la manifestación de Dios a la gente que no lo conoce. Tenemos que cortar esa mala idea de que dentro de la iglesia el pastor es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de hacer esto. No, no es la responsabilidad, es parte de su asignación, pero también es su asignación. Hay cosas que usted no va a hacer porque usted no tiene una asignación de pastor, pero hay una asignación primaria que Dios le puso cuando le salvó. A usted Dios no le salvó para que usted esté sentado. Dios no le salvó para que además usted diga, ay, soy salvo, gloria a Dios, me voy al cielo, aleluya, la. No, Dios le salvó para poder dar una asignación sobre de su vida y nos ungió con poder y autoridad para ejercer el llamado que nosotros tenemos, porque todos tenemos un llamado. Eso es innegable. Todos tenemos un llamado para servir a Dios. No todos son iguales, pero todos tenemos un llamado. Amén. Amén. ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, amén. Sí. ¿O ya no le gustó? ¿Qué dice? Ah, no, yo pensé que aquí la buena era la pastora. No, yo creí que aquí el bueno era el pastor y que él se encargue, ¿no? O sea, él es el ungido. Él y usted y yo todos somos ungidos. Nada más que somos ungidos para diferentes funciones. Amén. Mire, es una parte intrínseca de la comisión de todo creyente, que es lo que estoy hablando. La clave para operar en este ministerio es la diferencia, es entender la diferencia entre poder y autoridad. Ahí le va. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar poder de autoridad, porque no es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Aunque en su definición podría ser que significan lo mismo, pero cada una de estas dos palabras tiene su propia definición, que aunque coinciden, ¿verdad?, tiene cada una directriz diferente, pero juntas hacen una sola. Ahí le voy a explicar, porque a lo mejor le di un trabalenguas. Mire, vamos a abrir Marcos 16:17. Marcos 16:17. Y ya saben, aquí me van a ayudar para leer, y también hermana Blanca, usted eternamente me va a ayudar con su versión de la Biblia. Marcos 16:17. Amén. Dice así tu A ver, palabra. Dianita. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Fíjense qué tremendo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Estas qué? Señales. Señales. Seguirán. ¿Qué significa que te van a seguir? Las señales. ¿Qué significa? Me van a seguir. Van a estar atrás de mí, porque yo voy delante. Yo voy delante. Si alguien te sigue, significa que tú vas delante y atrás vienen las señales. O sea, Dios te usa para que tú vayas por delante. Esto es importante, hermano. Mire, ve por qué tenemos que aprender a leer lo que estamos leyendo, porque a veces leemos y no lo pensamos. Pero dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguir? A nosotros. A los que creen. A nosotros. Amén. Porque aquí todos creemos. ¿O cuántos aquí no creen? Todos Porque creemos. estamos aquí. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Pero qué creen? ¿Quién es la cara? ¿Quién es la cara de las señales? ¿Quién es la Jesús. cara? Jesús. No, Jesús va delante de nosotros, pero pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces las señales están atrás. Somos la cara. Nosotros somos la cara de las señales. Nosotros hacemos señales en el nombre de Jesús, pero Jesús ya nos envió. Él nos envió, hermano. Mire, cuando Jesús envió a los discípulos, ¿fue con ellos o él se quedó? No. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar de 2 en 2, ¿qué pasó con Jesús? Jesús se quedó con ellos, se fue con ellos.
¿O Jesús se quedó esperando a que ellos regresaran? El Esperando. Espíritu. Se quedó esperando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se quedó? Pues ya los envió, los Porque Él los instruyó. envió. Mire, aquí vamos a empezar a entender. Cuando te envía Dios, es Dios quien te envía. Él pone sobre de ti una autoridad delegada. Y tú vas a ir a ejercer la autoridad que Jesús ya te dio. Pero tú tienes que ir. Hermano, no puedes tú pensar. Es que ese es el problema de que no vemos milagros. Porque los milagros los hacemos nosotros en el nombre de Jesús. Pero somos nosotros en el nombre de Él. ¿Sí me explico? Amén. ¿Sí me Amén. explico? O sea, él no lo va a hacer porque Él ya te envió a ti y ya te dio la autoridad a ti y le dijo, vayan por las aldeas, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. O les dijo, vayan por las aldeas, prediquen el evangelio y luego llámenme para que yo los sane. No. No. Sánenlos ustedes. Cuando estaban los 5,000, ¿verdad? Y que vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús, hay un montón de gente aquí y no tenemos. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes denles de comer. ¿Quién les dijo? Ustedes. Él hizo el milagro, pero ¿quién los alimentó? Ellos Ellos. repartieron. Porque ellos fueron los que repartieron las canastas y ellos fueron los que la levantaron, los discípulos. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. ¿Me explico lo que trato de decir? Las señales te van a seguir cuando tú creas que tú eres llamado con la autoridad de Jesús a orar por enfermos y a liberar a los endemoniados. Mire, vamos a leer, que nos lea la hermana Blanca el versículo Marcos 16:17. Los que confían en mí y usan mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Los que confían en mí podrán hacer cosas maravillosas en mi nombre. O sea, yo vengo en el nombre de Jesús a sanarte, pero nos cuesta tanto trabajo poder creer que nosotros podemos ser usados. Por eso es que tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados por Dios para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Mire, y esto es desde el cielo y lo podemos ver con el enemigo. Bueno, que en aquel entonces no era el enemigo, no era el enemigo, pero No. nunca tenemos que olvidar aprender esa lección. Por eso esa lección está en la Biblia, hermano, para que nosotros aprendamos que la gloria es de Dios, porque la autoridad es de Él. Amén, Pero Él así nos es. la dio a nosotros. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era el trabajo de Lucifer en el cielo, aparte de la alabanza? Era su brazo derecho de Dios, ¿no? De Dios Padre. Pero había algo que él hacía. También de la gloria, ¿no? De Dios. Ministraba la gloria de Dios. Él era el encargado. Dios reflejaba su gloria en él y él la reflejaba al universo. Era el encargado de eso, de poder manifestar la gloria a todo el universo. Entonces todo el universo era bañado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Lucifer estaba lleno de piedras, de ónices, estaba llena de piedras preciosas. Entonces Dios reflejaba su gloria en él y era un reflector, me explico, ¡pum! Él echaba su luz de gloria y ¡pum! La gloria se dispersaba por todo el universo. Entonces ese fue el problema de que Satanás pensó que la gloria era suya, pero no, porque era tan bello, tan hermoso lo que sucedía, que él lo vino y dijo, wow, estoy lleno de la gloria de Dios. Ojo, era verdad, estaba lleno de la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Por eso dice que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, pensando que lo hacemos como para Él. Amén. Pero somos nosotros los que lo hacemos. Somos nosotros lo hacemos en su nombre por la autoridad que Él nos ha conferido. ¿Sí explico esto bien? ¿O tiene Amén. alguna duda al respecto? No, está bien, pastor.
Entonces, mi hermano, la próxima vez que a usted se le atravese un enfermo o un endemoniado, no espere a que el pastor esté, usted use el poder y use la autoridad que Dios le ha dado, que ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia entre poder y autoridad. Mire, la frase echar fuera en Marcos, ¿verdad? Donde dice, en mi nombre echarán fuera demonios, porque el tema es la liberación. La frase echar fuera en griego es exvalo, que significa expulsar con fuerza. O sea, no es una petición. Expulsar con fuerza o lanzar fuera. No es una petición, es una orden. Autoridad. Si ¿Perdón? Con autoridad. Con autoridad. Ahí va, mire. Si a su casa se mete su vecino, ¿verdad? Y agarra y se mete al refrigerador y lo abre y saca la última coca que le quedaba ahí o el agüita de limón helada que le quedaba para el calor, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted, hermano, si se mete a su vecino sin permiso? ¿Y qué haría usted? Pues decirle que por qué viene a llevarse algo que no le pertenece, ¿no? Pero ¿a poco usted le diría, vecino, por favor, no agarre eso, vecino, sálgase, Oye, por favor? decir, ¿a qué Fuera de vienes? aquí, Fuera, fuera de mi casa. Y luego si usted tiene el carácter medio furioso, lo agarra del cuello y si está más miengo que usted, pues lo agarra del cuello y del cuello lo saca, man. Con Pues toda sí. la autoridad, con todo el Sí. derecho. Mire, en Estados Unidos pasó un caso, ¿verdad? De una mujer embarazada, creo que fue Estados Unidos, no recuerdo bien en dónde fue, pero esto sí fue real. Y esta mujer está embarazada, está sola en casa, su esposo acababa de fallecer algunos meses atrás y ella en un accidente y ella estaba sola en casa, pero el marido le había dejado una escopeta, Entonces, la mujer sola escucha cuando dos hombres se meten a la casa, marca el 911 y le preguntan que dónde está y ella ya da la dirección y todo, pero les comenta algo. Le dijo, oiga, tengo un arma, ¿la puedo usar? Y el del 911 le dijo, usted tiene todo el derecho de defenderse. Cuando los ladrones entran a su cuarto, pues ya no le cuento lo que pasó. Hasta ahí llegaron los ladrones. Cuando llegó la policía, ¿verdad? A ella simplemente la agarraron, la llevaron a la comisaría, dio su testimonio y la dejaron ir sin problema. ¿Por qué? Porque estaba en su casa y legalmente todo lo que entra a su casa, que no es parte de su casa, ella puede hacer cualquier situación para defenderse y se toma como defensa propia. ¿Por qué, hermano? Porque ella tenía una autoridad. Pero ¿qué hubiera pasado si ella tiene esa arma y no sabe, y no se da cuenta, no sabe, la ley no la sabe, no conoce la ley, ¿verdad? Y entonces llegan los ladrones y pasaría lo contrario, ¿verdad? Ay, por favor, no me hagan nada. Estuviéramos contando otra historia. Bien, el punto de la historia no es el hecho de si está bien o no está bien cobrar la vida de alguien. Eso no lo vamos a discutir aquí, porque cada quien deberá tener su punto de vista al respecto. Pero aquí lo que quiero que yo resaltar es el hecho de que si ella no hubiera conocido que tenía el derecho de poderse defender, ¿verdad? Algo malo le hubiera podido pasar a ella y pues a la criatura que traía en el vientre. Pero como ella tenía el conocimiento, ese conocimiento le desató una autoridad. Y con esa autoridad, con la ley de su parte, con la ley que la respaldaba, y sabiendo ella que la ley la respaldaba,
pues usó la autoridad que ella tenía. Mire, entonces dice, echar fuera, expulsar con fuerza, lanzar fuera. No es una petición, es una orden directa. La orden de expulsión es dada por la autoridad de un creyente en el nombre de Jesús. Porque es uno quien tiene la autoridad de parte de Dios para poder expulsar los espíritus. Usted tiene que entender esto, hermano. Usted tiene una autoridad que Dios le ha dado. En la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal que habla dice, echarán fuera los demonios. Primero, echarán fuera los demonios. Los echarán fuera. Es la palabra en griego que es ekbalo y significa, ¿verdad? Hacerlo, expulsarlos con fuerza. Y no tiene nada que ver, hermano, con el tono de voz. No tiene nada que ver si usted grita o no grita. Tiene que ver con la fe, ¿verdad? De entender la autoridad que Dios le ha dado a usted. Si usted entiende que usted tiene autoridad, usted entiende que los demonios se tienen que sujetar. Por eso ayer decíamos, no tenemos por qué ponernos a platicar con los diablos. Mire, hermano, un error que yo pienso, mire, vuelvo a repetir, yo respeto la manera de ministrar liberación de cada quien, la respeto. Creo yo que hay momentos en los que sí hay que interrogar, ¿verdad? Pero más que nada es por un conocimiento para saber por dónde actuar. Aunque tenemos que entender que los diablos son mentirosos. Los espíritus son mentirosos, el Satanás miente. Entonces, yo soy del pensamiento que yo no me tengo que poner a platicar con el diablo, ¿verdad? Sino que yo tengo con autoridad de Dios, te vas. Hasta ahorita, mi hermano, en las liberaciones que hemos estado, nunca el Señor nos ha dejado abandonados, ni nunca hemos visto que la autoridad no sea ejercida. Hasta el día de hoy, desde que yo conozco a Jesús, cuando yo entendí que Dios me había dado poder y autoridad, ¿verdad? Porque eso lo entendí desde hace muchos años. Cuando hemos orado por endemoniados, hemos orado y han sido liberados las personas. Y no es algo que lo digo como un asunto de orgullo. Es que yo les digo que no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con Él. Tiene que ver con Dios, que nos ha delegado y nos ha dado una asignación para predicar y para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Es una asignación de poder, una asignación de autoridad, la que el Señor nos ha dado. Entonces, Él dice, nos dio autoridad para echar fuera los demonios. Mire, vamos a leer Lucas 10:19. Este es otro versículo que habla acerca de lo mismo. Mire, Lucas 10:19. Lucas 10. ¿Quién lo tiene ya? Versión 60. Amén. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del... Mire, qué tremendo, hermano. Fíjese nada más. Dios nos da, Jesús nos da potestad sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Ay, hermano, es que ese demonio está muy fuerte. Ay, hermano, es que no, hermano, hubiera visto ese endemoniado. No, estaba fuertísimo. No pudimos. No pudimos. ¿Qué dice el versículo, hermana Blanca? Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Para que derroten a Satanás. Yo les he dado poder. Entonces, fíjese nada más. Mire, aquí la palabra crucial es potestad. Esa es la palabra clave aquí.
La palabra potestad. La palabra potestad en griego es exousia, que es la que ya les había yo hablado, que significa autoridad delegada o derecho de actuar. Esto ya lo habíamos platicado y les decía yo, estas son palabras importantes que nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que comprenderlas y tenerlas bien presente en todo momento. Él nos ha dado exousia. Entonces aquí, si lo hablamos en el griego, dice, he aquí, os doy exousia. Exousia. O sea, ¿qué dice? Les doy una autoridad delegada o les doy un derecho de actuar. Si viene un policía, ¿verdad? Y se quiere meter a tu casa, un policía, óigame bien, es una persona que tiene la ley de su lado. Pero viene un policía y le dice, quiero entrar a tu casa, entrar a tu casa y voy a revisarla, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que usted le diría? Traes una Orden de cateo. ¿Dónde está la orden de cateo? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está lo que te respalda a ti? Dime quién te dio el derecho. Entonces, no, pero es que yo soy policía, yo soy el juez fulano, yo soy el presidente de la república, yo soy el soldado, yo soy el comandante triquitrí. Sí, tú puedes ser quien tú quieras. ¿Dónde está tu hojita que dice que tú tienes una orden para poder entrar a mi casa? Vamos a hablar un ejemplo claro en la Biblia. Deme un ejemplo, a ver si conoce la palabra de Dios. Deme un ejemplo claro de esta situación. Satanás queriendo destruir la vida de alguien, pero Dios impidiéndolo. Piénsele, hermano, piénsele tantito, a ver. La vida de Job. La vida de Job, efectivamente, dice que estaba el Señor, estaban todos sus hijos, estaban los ángeles, y entre ellos vino Satanás, no porque Satanás fuera hijo, sino que él vino entre los hijos, se coló, porque ya hablamos que a Satanás le gusta estar entre los hijos de Dios. ¿Para qué? Para estar a ver quién muere. Entonces dice que Dios lo vio y le presumió a Job y le dijo, mira, ¿no has visto a mi hijo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Y qué le dijo Satanás? Pues cómo no, si lo tiene cercado. ¿Por qué dijo Satanás que lo tenía cercado? Porque Dios lo cuidaba, lo protegía. ¿Pero qué significa el hecho de que Satanás supiera que estaba cuidado? Que ya No lo sabía podía. Que ya lo había intentado, hermano. Ya lo había intentado. Que Y no Satanás ya había intentado, ¿verdad? Dañarlo. Ya había venido con toda la intención de dañarlo. Pero no en varias ocasiones. Por eso dice, ¿cómo va a ser que no está así Job si tú lo tienes cercado? A él y a todo lo que tiene. Fíjate nada más. No nada más lo cercó a él, sino que puso un cerco sobre todo lo que tiene. Y Satanás ya había tratado de robarle lo que Dios le había dado. Ya había tratado de matar, ya había tratado de hacerlo, porque el plan del diablo es robar, matar y destruir. Entonces Satanás, él no necesita un permiso para venir a atacarte, él te va a atacar, pero si Dios te tiene protegido, él no te puede tocar. Él no te puede tocar, porque él no tiene un derecho legal. ¿Cuándo obtuvo el derecho legal ahí? Cuando le dijo, ve y toca todo lo que tiene, pero no toques su vida. Entonces dijo Satanás, dijo el diablo, de aquí soy. Vámonos. Y en ese mismo día le quitó todo lo que tenía. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, y en nada de esto, dice la Biblia, pecó Job contra Dios. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que Satanás ya había intentado acabar con su vida. Usted mira, hermano, usted no sabe cuántas veces Satanás ha intentado acabar con su vida y Dios no se lo ha permitido. Y cuando Dios le permite al enemigo que lo pueda tocar o que pueda tocar lo que usted tiene, es porque Dios
le tiene preparado una doble bendición y una doble porción, ¿verdad? De lo que el enemigo le pudiera haber quitado, Dios se lo va a regresar. Ese es otro tema. Pero aquí entonces dice, les doy potestad, les doy exousia, ¿verdad? Entonces, esta palabra es diferente de dunamis, ¿verdad? Que es poder inherente o fuerza, es poder explosivo, el dunamis, que también lo hablamos. Un oficial de policía no tiene el poder de detener un tren, pero su autoridad le permite hacerlo con un simple gesto. Si un policía se pone y con las manos lo quiere detener, no puede, pero si con que levante una mano, el tren se tiene que detener, aunque esté muy grande. Aunque esté muy grande. Entonces no tiene poder para detenerlo, pero sí tiene autoridad. Y aquí ya vamos entendiendo, ¿verdad? Una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. De la misma manera, nuestra victoria no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la autoridad delegada de Cristo. Mire, la fe en el nombre de Jesús es la llave que activa nuestra autoridad. Al creer en él, nos convertimos en representantes de su reino con el derecho de confrontar las tinieblas. Y aquí es donde nosotros entendemos. Mira, hermano, hay gente que tiene mucho poder, pero no ejerce la autoridad, sino quiere ejercer el poder. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, con las liberaciones, ¿verdad? Con las liberaciones nosotros vemos, no sé si a ustedes les ha tocado ver las luchas libres de la liberación, ¿verdad? Sí, no, hermano, es que agarran al endemoniado y le quieren hacer la llave Stirson y la hurracarrana, ¿verdad? Y agárralo, y ahí lo tiene ahí, el pobre. ¿Sabe quién hace eso? Quien no sabe que tiene autoridad. Hace poquito nos pasó, ¿se acuerda, apóstol Irma? La mujer esta que estaba hasta, creo que, Susana, ¿cómo se llama? la tenían amarrada. ¿Cómo? La Susana. Ella, Susana, que la tenían amarrada. Que la tenían amarrada, ¿se acuerda? Sí. ¿Qué le dijo usted? Suéltenla. Sí. Llegó el apóstol y le dijo, suéltenla, porque la tienen amarrada. Ay, es que estaba re feo eso. La tenían como puerco, los pies y las manos hacia atrás y amarrada. Fíjese nada más. Feo, o sea, la estaban lastimando. No, fue una cosa tremenda eso. ¿Pero qué fue? Porque la gente que estaba ahí no tenía autoridad, la quisieron someter con su propio poder. Entonces, con tu poder no puedes liberar a nadie. Tú tienes que Las usar la católicas autoridad. las católicas fueron y salieron huyendo. O sí, porque no tienen autoridad y poder tampoco, porque pues porque pues ellos van en el nombre de María y pues la pusieron más loca, yo creo, ¿eh? Entonces, Sí. pero nos tocó la última parte ya de la liberación. Me acuerdo cuando esa vez yo fui a predicar y la mujer la llevaron en taxi y la tuvimos que meter, ¿verdad? De afuera, ¿verdad? De afuera, y la metimos y no quería entrar No quería entrar. y la agarramos a que entrara. ¿Cómo no? Vente, vamos a entrar. Y luego cuando estaba yo predicando se me prensó del pantalón que me rompió el micrófono. Ajá. Pero les digo yo a las hermanas, déjenla, yo voy a predicar y ahorita ya tiene que quedar libre. Cuando terminamos de predicar, la mujer ya era libre. Cuando terminamos de predicar, la mujer ya era libre. Ya Dios había hecho una obra y de ahí empezó a hacer y siguieron orando por ella y quedó libre. Pero no hubo necesidad de utilizar la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza no libera a nadie. Nosotros tenemos que creer la autoridad que Dios nos ha dado. Mire, Satanás normalmente no va a salir al primer grito, pero sí tiene que... Ay, ¿por qué? Porque vamos a entender ahorita cómo esos espíritus cuando entran dentro de la persona se ganchan.
es como si enterraran sus garras, ¿verdad? Y se ganchan, y hay espíritus que tienen tentáculos que se amarran de partes del cuerpo o del alma, ¿verdad? Para no salir. Por eso es que se resisten, pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos la autoridad para echarlos fuera de parte de Jesús. Jesús nos ha conferido a nosotros la autoridad. Tenemos poder y tenemos autoridad. Y yo lo difiero así, mira hermano, yo lo difiero de esta manera. Porque una cosa es hacer un milagro, ¿verdad? Esta es un milagro que demuestra el poder, ¿verdad? Hacer una sanidad que demuestra el poder, hacer una liberación, porque en la liberación usted no necesita el poder, usted necesita la autoridad. Cuando usted va a hacer una liberación, ya sea de una persona, de una iglesia, de un territorio, usted no necesita poder, usted necesita autoridad. Usted ejerce un dominio sobre el espíritu, sobre la persona, sobre el territorio. Lo que nosotros hacemos a través de la intercesión, por ejemplo, no es usar poder, estamos usando derechos legales, que es autoridad. Por eso cuando intercedemos, tenemos que interceder conforme la palabra de Dios. Tenemos que interceder conforme el Espíritu nos muestra, porque no es con poder, sino con autoridad que nosotros podemos sanar, o nosotros podemos, liberar, ¿verdad? La liberación no requiere poder. Entonces hay gente que dice, ay, ese hombre es muy poderoso porque le obedecen los demonios. No, no, no es poderoso. Tiene autoridad y sabe quién es su Dios y sabe quién es él en Dios. La autoridad y la fe tienen su raíz en saber quién somos, en la identidad, en nuestra identidad. Cuando usted entiende quién es usted, ¿verdad? ¿Y quién es su Dios? Ningún demonio se le puede resistir. Ningún demonio, ninguna serpiente, ningún escorpión, ni ninguna fuerza del maligno puede derrotarle. Porque usted tiene que entender quién es usted y quién es Dios. Dios nos tiene que dar a nosotros la identidad. Hay un capítulo en la Biblia donde la Biblia habla acerca de la fe del centurión. No sé si recuerdan la historia del centurión. Este centurión tenía un criado que él quería mucho y estaba enfermo. Entonces, cuando él oyó que Jesús venía, lo que él hizo es que envió a 2 criados delante de él, pero luego fue él mismo. Y entonces llegó con Jesús y le dijo, Jesús, yo tengo un criado allá que está enfermo, pero mira, como yo no soy judío y yo conozco la ley, porque yo soy alguien que he ayudado a tu pueblo, ¿verdad? Yo conozco la ley, ¿verdad? Aunque no soy parte del pueblo, pero conozco la ley y he honrado a Dios, ¿verdad? He honrado a Dios a través de tu ley, pero yo entiendo que como no soy parte de tu pueblo, tú no puedes entrar en mi casa, porque la ley dice que un judío no podía entrar en casa de un gentil para no contaminarse. Fíjense qué tremendo. Sin embargo, los maestros que estaban ahí le dicen a Jesús, Jesús, este hombre ha hecho cosas muy buenas por el pueblo, nos construyó un templo. Nos construyó un templo. A pesar de ser romano, él nos construyó un templo. Entonces, haz el bien que él te está pidiendo. Entonces, Jesús los escucha y luego escucha al centurión. Y el centurión le empieza a decir, mira, yo conozco la ley y yo creo que no es necesario que tú vayas a mi casa. Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre que está bajo autoridad, pero también soy alguien que tiene autoridad. Entonces, yo tengo autoridad para decirle a los hombres que están debajo de mí, ve y ellos van a ir, o ven y ellos van a venir y me van a obedecer, porque yo tengo autoridad sobre de ellos, pero yo tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Si el centurión no hubiera sido un centurión,
¿verdad? Y hubiera sido cualquier persona del pueblo, él no hubiera podido decir estas palabras, ni hubiera podido entender el concepto de autoridad. Esta palabra que él estaba utilizando era la palabra exousia, una autoridad delegada. Él estaba diciendo, a mí me han delegado una autoridad por la cual yo puedo ejercer una autoridad sobre las personas que están debajo de mí. Entonces, de la misma manera, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que tú eres el Mesías. Entonces, yo no necesito que tú vayas. Yo sé que con que tú hagas una palabra, mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo conozco la autoridad que tú tienes. Yo conozco que tú tienes autoridad. O sea, yo que soy un centurión reconozco que la autoridad que tú tienes es mayor que la que yo tengo. Por eso es que lo que tú declares hoy, tu Padre que está en el cielo lo va a escuchar y va a mandar a los ángeles y van a actuar y van a sanar a mi siervo. Y Jesús se sorprende, mira hermano, Jesús se sorprende. Y qué interesante es ver que en lugar de decir, wow, cuánta revelación de la autoridad tiene este hombre, ¿verdad? En lugar de decir eso, dijo, nunca he visto tanta fe. ¿Qué tiene que ver la autoridad con la fe? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué la fe tiene que ver con la autoridad? Porque aquí dice, he aquí os doy potestad, autoridad delegada, de hollar serpientes y escorpiones. La fe en el nombre de Jesús es la llave que activa la autoridad. Entonces, la fe es el punto clave de nuestra identidad en Cristo. Si tú eres una persona, Mateo 8, gracias hermana Blanca. Mire, si lo puede leer hermana, por favor, Mateo 8, del 5 al 13, porfa, para que quede más claro. Amén. Dice la palabra de Dios. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted a mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, él lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a su gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrán gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará a su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera, a la oscuridad. Ahí llorarán de dolor y rechinarán de terror sus dientes. Luego Jesús le dijo al capitán, regresa a tu casa y que todo suceda tal como lo has creído. En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Que todo suceda tal como lo has creído. ¿Y qué fue? ¿Cuál era la creencia de él? La creencia de él era que Jesús tenía toda la autoridad para poder sanar a su criado. Por el que él entendía el principio de autoridad. Dice, yo sé obedecer, por lo cual yo sé mandar. Ay, papá. No, hermano, aquí tenía que haber, ojalá estuviéramos en una iglesia, aquí hubiera gritado gloria a Dios, aleluya, santo, santo, ¿verdad? O por lo menos decir jarra, jarra. Porque, hermano, si usted no entiende quién eres tú, quién tú eres,
¿Y quién es tu Dios? Por eso dice, Jesús dijo, wow, me sorprendo que en todo Israel nadie tiene tanta confianza en mí como este. Nadie. O sea, al decir él está diciendo, que no es del pueblo, que no conoce las promesas, que no conoce nada, no, entendió los principios de autoridad y basado en los principios de autoridad, la fe se le desarrolló. Se le desarrolló tan fuerte que el criado sanó no por la palabra de Jesús. Fíjese nada más. No fue Jesús quien sanó al criado. Eso no fue lo que dice Jesús. Jesús le suelta una promesa, una palabra profética y le dice, ve y tal cual lo has dicho, como lo has creído, así se ha hecho. Entonces, hermano, el milagro sucedió porque él creyó. Él creyó. Él sabía quién era él, quién era Jesús, y sabía que si Jesús decía la palabra, ¿verdad? Con la misma palabra, ese iba a ser sanado. Eso es exousia. Eso es autoridad delegada. Eso es una autoridad dada. Y eso es entender el poder que nosotros tenemos, hermanos. Si usted entiende, mire, si nosotros, entendemos, si nosotros entendemos este principio, hermano, no va a haber demonio, no va a haber potestad, no va a haber principado, no va a haber gobernador, no va a haber brujo, satanista, no va a haber autoridad que pueda contra usted y contra mí. Porque Jesús se va a sorprender y va a decir, wow, la fe de mi hija Blanca nunca la he visto en ningún otro lado. La fe de mi hija Mari nunca he visto una fe como esa. La fe de mi hija Emma nunca he visto una fe como la de ella. Y cuando nosotros entendemos ese principio de autoridad, ¿verdad? Entonces en nosotros se enciende la fe y la misma fe activa nuestra autoridad en Jesús. Porque cuando usted sabe que tiene autoridad, usted puede ir a echar fuera al diablo de cualquier lugar donde Dios le mande a usted. Va usted a entender que usted no necesita que esté el pastor, que esté el ministro, que esté el profeta, que esté nadie. Lo que usted necesita, que Dios esté con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién contra usted? Amén. Amén. Hermano, está tremendo. Son cosas muy sencillas, muy básicas, pero son tremendas. Entonces, llevamos 2 clases, hermano. Aquí terminamos con esta clase de la autoridad. Y con esto, bueno, ya les platiqué esa parte, pero con esto me recuerdo, ¿verdad? Que hace poco tuvimos un caso también ahí en Tamiagua, una muchacha que estuvo muy mala. ¿Se acuerda, pastora, la chica que se estaba ahogando o algo así, que estaba hospitalizada? Hija de esta amiga de Ariana, no me acuerdo cómo se llama. Estuvo muy mala, muy mala. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita. Bueno, pero sí se acuerda del caso. Sí. Y oramos por ella. No estábamos ahí presentes. Ella estaba en el hospital. De Yadira, sí. Ella. Ella estaba en el hospital internada, muy mala, muy mala. Y oramos por ella. La pastora allá en Tamiagua, yo acá en Monterrey, ¿verdad? Sí. Oramos y Dios la sanó a la distancia. Sí, amén. Dios la liberó, la hizo libre. No necesitamos estar ahí. Dios la hizo libre. De ahí, pues ya lo que ella haya decidido, pues ya su problema, porque nosotros le dijimos una palabra y si no la obedece, pues ahí
ahí dará cuentas. Pero ¿sabe qué? Que la autoridad se ejerció. Porque usted no necesita imponer. Mire, ¿sabe cuándo uno impone manos? Y eso lo acabo de aprender hoy, aunque ya lo sabía yo. Pero lo acabo de escuchar hoy con el apóstol de la casa, con el apóstol Raúl. Dice que cuando Jesús fue a predicar a su tierra, dice que no hizo ningún milagro, salvo algunos que sanó de algunas enfermedades porque les impuso las manos. Porque les impuso las manos. Pero Jesús, si usted mira, todas las veces que él predicó, él no andaba poniendo manos en nadie. En nadie. Él con la palabra, ¿sí o no? Sí. Sí, amén. Es más, él iba caminando y la gente se sanaba. La gente lo tocaba y era sanada. Sí. La gente era liberada con la pura palabra. Entonces, él nunca ocupó de andar tocando gente. ¿Cuándo fue que tocó gente? Cuando fue a su tierra. Cuando fue a su tierra. Dice, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad. Incredulidad. Sí, amén. ¿Por qué no Recuerdo sana, por el qué no sana a la muchacho, gente, hermano? ¿Por qué no sana a la gente? ¿Por qué no podemos liberar a las personas? ¿Por qué no pudieron liberar al endemoniado, los discípulos? Por la incredulidad, que había incredulidad en ellos. Por su y poca fe, les dijo, por su incredulidad. ¿Por qué no pudimos? Por incrédulos. Porque se andaban agarrando con el endemoniado y le querían hacer la llave Stirson y agárratela la hurracarrana, vaya. santo, como el muchacho Dale, que pero tenían encadenado. súbete desde la tercera cuadra, te le avientas. ¿Para que fuera, 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 fuera? ¿No? Tócalo, 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 tócalo. Y lo empujas para que se caiga. ¿Cómo ve? ¿Sabe por qué la gente hace eso? Porque no tiene fe. Porque no creen. No saben quién son en Dios. Y Porque como lo no están, saben quién son en Dios, tienen que lo andar, están tienen que andar fingiendo manifestaciones, tienen que andar, y si no sanan, ese es incrédulo. El incrédulo, no sanó, que es incrédulo, ¿no? ¿Quién es el incrédulo? Que sanó, el que trataba de sanar. Explico lo que trato de decir, hermanos. Dios te ha dado autoridad y tú tienes que creerlo. Tú no Sí, amén. no necesitas ayunar 30 días ni 40 días. No necesitas, ¿verdad? Lo que necesitas es creer quién es Dios y quién tú eres en Dios. Tienes que creértela. El día que te la creas, mire, esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Bueno, era una amiga, ya no considero que sea mi amiga, ya tiene muchos que no la veo, pero aparte, pues ya no creo que sea mi amiga. Pero una vez, una persona que era mi amiga me dijo, es que yo no entiendo por qué Dios, siendo como tú eres, te usa. Ay, yo dije, wow, era mi amiga, ¿verdad? Digo, yo no sé cómo siendo como tú eres, Dios te puede usar. Y yo le porque Dios contesté, no y puede mire, usar. le voy a decir cómo le contesté yo. Yo le contesté, le digo, mira, mientras tú te sigues preguntando y dándote de topes en la pared, ¿por qué Dios me usa? Dios me va a seguir usando a mí. El día que tú te dejes de preguntar por qué Dios me usa y empieces a ejercer lo que Dios te ha dado, ese día Dios te va a empezar a usar a ti. Y a lo mejor con más poder, porque tú eres mucho mejor que yo. Porque no tiene nada que ver con Jorge. No. No es Jorge, hermano. Es que Jorge recibió autoridad
del cielo. Hay una palabra, yo se los he dicho siempre, hay una palabra que pesa sobre de ti, una palabra profética. Y cuando una palabra profética cae sobre tu cabeza, los demonios la ven. Porque hay un manto que se pone sobre de ti y los demonios pueden ver ese manto. ¿Y sabe qué? A veces los demonios lo ven, pero nosotros no nos damos cuenta del manto que tenemos encima. Los demonios tienen más visión que uno. Último ejemplo. Cuando yo era recién convertido, estábamos en una velada de oración allá en la iglesia, en la iglesia tal, no le voy a decir cuál, y estábamos en la velada de oración y llegó un muchacho y que se le manifestaron los espíritus. Hermano, se le echó encima el pastor, los ancianos de la iglesia. Hermano, estaban como 2 horas con el endemoniado, hasta la velada se cortó. Hasta la velada se cortó. Y obviamente, pues como nosotros éramos nuevos, o más bien a los jóvenes no nos dejaban participar porque como eso era un trabajo de los non plus ultra, ¿verdad? De los siervos, de los ungidos de Jehová, pues no nos dejaban, entonces nos sacaron y se quedaron con el endemoniado. El problema es que nunca pudieron con el endemoniado. Nunca pudieron, tenían más de 2 horas y no lo liberaban. No lo liberaban y de repente estaban liberando al endemoniado y estaba y lo que sea, ¿no? En el altar. Y entonces de repente el endemoniado agarró y se quedó tieso así, y volteó. Así, hermano, mire, le voy a hacer para que usted vea cómo era. Estaba así y se quedó así y volteó así. Así volteó. Yo estaba de chismoso por la ventana, hermano, por eso supe. Y volteó, hermano, así con terror. Y de repente dijo, no, tú no, tú vete, vete. No, déjame. Empezó a gritar. Todos se quedaron y voltearon. Ay, hermano, ahí venía una hermana, una ancianita, hermano, una ancianita, pero de esas ancianitas, de esas que ya casi no hay, hermano. Mire, y venía caminando la hermanita porque ya caminaba lento. Ahí venía la hermanita. Y el endemoniado se soltó de todos los que lo tenían ahí haciéndole la llave Stirson y se fue y se arrinconó. Se fue corriendo para atrás. En un rincón llegó la viejita, llegó la hermanita. Ya partió con el señor, que estaba muy ancianita. Llegó la hermanita, chaparrita, gordita, le puso la mano encima y le dijo, cállate y sal fuera. 2 horas y media peleándose con el endemoniado y esta señora que estaba durmiendo y el señor la despertó y le dijo, ve a mi casa porque necesito que vayas a trabajar. La señora obedeció, que no sabe cuánto se tardó en llegar porque venía a paso de tortuga, hermano, porque ya era una ancianita. 2 horas. 2 horas, hermano, peleando con el endemoniado, ninguno de los siervos, pero esta señora nada más le dijo, cállate y sal fuera. Y salió fuera. Hermano, porque no es poder, es autoridad. Porque esta señora sabía quién era su Dios y sabía quién era ella en Dios. Y sabía que si Dios la había levantado de dormir, porque ella no había ido a la velada, estaba durmiendo, ya era una señora anciana, ya no aguantaba los desvelos. Pero una mujer poderosa, una mujer de oración, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer regia, hermano. Yo me tocó conocerla, la hermanita. La hermana te ponía la mano y parecía que te atravesaba, hermano, todo el cuerpo, así de veras, hermano. Eso era una cosa tremenda. En cuestión de 3 minutos, 5 minutos, mire, en una orden salió el demonio.
sin Como hacer nos pasó en panchos, el kiosco, hermano. hermano Jorge. Como ¿Perdón? nos pasó en el kiosco aquí en Zacatlán. ¿Se acuerda? Que le dijo, Sí, así. la persona esta que le dijo a usted, dice, tú no. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, pero no contaban con la astucia, ¿verdad? De que todos los que íbamos ahí íbamos con la unción. Pero mira, hermano, es que eso es lo bonito lo bonito de lo lindo, hermano. Cuando nosotros entendemos quién somos en Jesús, usted no necesita hacer mucho pancho. Mire, ahí no le preguntó ni cómo te llamas, ni desde cuándo entraste, y cuántos son, y como por qué entraste, y como cuándo te piensas salir. ¿Se puede usted salir, señor Don Diablo, por favor? Una vez me tocó ir a un muchacho orar por un demonio y le dijo, por favor, diablo, ¿te puedes salir? Me dio mucha risa, hermano, porque a veces no sabemos. Digo yo, bueno, a lo mejor lo hizo con una buena intención, pero pues, imagínese, señor Don Diablo, ¿me da usted el permiso de salirse, por favor, de este cuerpo? Gracias, señor Don Diablo, por haberme hecho caso. No, hermano. ¿Cuál señor Don Diablo? ¡Ah, fuera! Fuera en el nombre de Jesús. Esa autoridad. Y usted y yo tenemos que ejercerla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a concluir esta clase del día de hoy, la segunda clase, ¿verdad? Ya entendemos entonces que la liberación no es un show, no es una moda, es parte del ministerio primario de Jesús y de nosotros, por ende, por herencia. Y que aparte, no nada más hemos sido llamados a liberar, sino que Dios nos ha dado la autoridad para poder hacerlo. Amén. Entonces, vamos a seguir con nuestras lecciones, no se las vaya a perder, no se pierda ni una, hermano, porque si usted se pierde una, ya no va a saber de qué estamos hablando. Entonces, Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana para continuar con la enseñanza, ¿verdad? Y esperamos que todas las personas que lo van a escribir en internet, ¿verdad? Que estas predicaciones les sean de mucha bendición y que Dios, ¿verdad? Les siga bendiciendo y les siga fortaleciendo en el nombre de Jesús. Bendiciones.